Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nery Hernández, del TEC de Monterrey Campus Morelia, y hoy nos encontramos aquí como primer ministro para debatir la moción esta que cree que deben instalarse solo baños unisex. Para que el debate se pueda dar de manera correcta, vamos a empezar con las definiciones que creemos prudentes. Primero que todo, instalarse. A partir de ahora nos referimos a instalarse a que, a partir de que se debate esta moción, solo en lugares públicos se instalan baños unisex. Por lugares públicos nos referimos a lugares como centros comerciales, baños públicos, vale la redundancia, en plazas públicas en el exterior, en instalaciones de gobierno, en centros médicos, en escuelas públicas, etc. Y queremos hacer excepción. A estos lugares no nos vamos a referir en escuelas de nivel primaria, es decir, para personas de 12 años o menores. Por baños unisex nos referimos a las instalaciones sanitarias donde tengan acceso hombres y mujeres. No estamos hablando de vestidores ni de regaderas, simplemente de instalaciones sanitarias donde existen retretes y donde se va al retrete únicamente. Para el deben, creemos que este es un ejemplo que se debe imponer por queremos empezar a instalar, a implementar, para que la sociedad y los demás lugares a los que el gobierno, sobre los que esta casa no tiene coerción, porque no estamos hablando de coerción, se vaya marcando una pauta para que estos lugares también implementen únicamente baños unisex, y vamos a explicar más adelante nuestro tercer argumento. Pero primero vamos a hablar del status quo al que nos enfrentamos. Estamos en una sociedad cambiante, una sociedad nueva. Vamos evolucionando. Los individuos evolucionamos y hoy en día ya no podemos ni debemos clasificar a las personas por su género. El mundo ya divide en masculino y femenino. Se divide en muchas otras cosas, donde todos debemos aprender a compartir, a no segregar y a tolerar a las demás personas, independientemente de algo que puede ser amable, como el género de las personas. Además, nos enfrentamos a que existen nuevos modelos familiares, que va a ser parte de nuestros argumentos, y también a que seguimos enfrentándonos con retos como lo son la disparidad de género. Pero debemos recordar que el género ya no define a las personas. Para comenzar con la argumentación, antes de comenzar nuestra argumentación, queremos decir que esta medida es viable, es necesaria y es adecuada, que va a quedar más claro a conforme vayamos desarrollando nuestros argumentos. Es viable porque, como vamos a explicar, es una medida que ya se da y simplemente implicaría una regulación que empezará a implementarla. No implica cambios serios ni graves de infraestructura de los lugares. ¿Por qué? Porque se está hablando de que a partir de ahora se instalen, no que sabemos los baños que ya existen, que son solo para una persona, no, simplemente que a partir de ahora se instalen nuevos baños que sean unisex en los lugares que así se necesiten. La necesidad de esta medida la vamos a explicar con los tres argumentos y vamos a ver que es adecuada porque implica incluso una reducción de los gastos de los lugares y mayores instalaciones sanitarias. Nuestro primer argumento son los modelos familiares. Hoy en día nos enfrentamos a que existen mamás solteras, papás solteros y muchos nuevos modelos familiares. ¿Y qué pasa? Que hoy en día la mayoría de los lugares públicos no existen baños, tienen una política que a partir de cierta edad los niños ya pueden entrar con su madre al baño de mujeres o que las niñas no pueden entrar con su padre al baño de hombres. Y esto que vemos que está pasando en la sociedad. Si yo soy una madre soltera y llevo a mi hijo mayor de 3 o 5 años, dependiendo del lugar, al baño conmigo, la gente normal o inclusive me pueden llamar la atención porque él entre conmigo. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy una mamá soltera, no le puedo decir a un extraño que a mi hijo al baño, no le puedo decir a su papá que a lo mejor no está presente, que a lo mejor inclusive soy viuda, ni siquiera una madre divorciada. Y estas son cosas que pasan en la vida real. No podemos dejar que se siga discriminando de cierta manera a estos nuevos familiares al decirles una madre de un niño de 5 años, que si bien ya es de cierta edad, no podemos confiar en dejarlo solo en un baño público. Punto de retorno. Usted no dice que lo que sucede es que hay unas cosas que permiten que entre. Más fácil no ver entonces y palabras que no permiten que entre y alegar que la madre es soltera o los padres van a estar con sus hijos. Claro, esto es de hecho a nuestro favor, es lo que estamos diciendo. Si el baño es unisex, entonces de entrada no hay un problema de que mi hijo realmente con el baño, o de que la hija de un hombre con el baño. Pero en realidad pues sí, estas cosas son de información. Editar esta regla significa implementar únicamente baños unisex. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que estas políticas hacen que a estos nuevos modelos familiares se les limite su capacidad para poder ir al baño, hacer una necesidad fisiológica tan simple que nos puede parecer, pero simplemente lo están limitando. Y ahora, nuestro segundo argumento. Creemos que el que haya baños para cada género implica de cierta manera una contribución a la disparidad de género que vivimos actualmente. ¿Por qué? Si bien nos puede parecer algo muy simple, son las cosas simples las que generan un problema. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, se segregaba a los géneros. Se decía, escuelas para hombres, escuelas para mujeres, instalaciones para hombres, instalaciones para mujeres. Había momentos, hubo épocas en las que las mujeres muchas veces no podían entrar a bares o cantinas, y son barreras que se han ido rompiendo. ¿Por qué? Porque vemos que en realidad no somos tan diferentes, no tenemos por qué segregarnos. Y si volvemos a la parte en que vamos al baño, a las instalaciones sanitarias de retretes, para hacer uso de ellos por una necesidad fisiológica en la que no estamos exponiendo nuestra intimidad, porque en ningún momento estamos diciendo que estos baños sean abiertos, no estamos exponiendo nuestra intimidad y en realidad no estamos haciendo nada que tenga que ser visto como malo.
Estamos haciendo algo natural y no creemos que exista ningún problema para que los baños sean unisex. No creemos que esto contribuya a algo perjuicioso, sino que sea benéfico. ¿Por qué? Porque demuestra que somos iguales, que no nos diferenciamos por ser hombres o mujeres, que somos más parecidos de lo que creemos y que podemos hacer uso de estas instalaciones juntos sin ningún problema, y de que ninguno de los dos géneros tiene nada de qué avergonzarse. Es por eso que creemos que esto es viable, porque hay lugares en los que ya existen los baños unisex simplemente por cuestiones de las instalaciones, que no hay más que un baño, y la gente puede hacer uso de ellos sin ningún problema. No creemos que esto vaya a generar un problema, sino un beneficio para la sociedad. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Vaya. Sí, se escucha. No sé ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Bien, entonces, luego de escuchar la intervención del primer ministro, vamos a pasar con la intervención del líder de la oposición. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Se escucha bien? Ya. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En el día de hoy se ha venido a instalar el siguiente debate: si es que deben instalarse solamente baños unisex. ¿Cuáles son nuestros principales puntos de refutación en contra de lo que nos acaba de señalar la parte contraria? Empecemos. En un primer lugar nos señalaron que esto se argumenta porque le sería un beneficio, por ejemplo, para aquellas madres o padres que tengan que acompañar a sus hijos a los baños, ya que en la actualidad, en el status quo, estos son de cierta parte discriminados por acudir a un baño donde no corresponden, ¿cierto? Sin embargo, consideramos que no existe una conexión causal entre la medida que están proponiendo y el problema que están reconociendo, porque ese problema, francamente, ya se resuelve ahora. ¿De qué forma? Como por ejemplo son los baños familiares. ¿Qué son los baños familiares? Son los baños donde, por ejemplo, se puede hacer la mudanza del niño. Entonces, en vez de llegar a proponer que exista baños para los dos sexos, ¿por qué no mejor sería establecer y ampliar la medida que existe ya en la realidad, que son los baños familiares, los cuales pueden acudir tanto niños como sus padres, sin esto verlo finalmente por lo mismo innecesario? En un segundo punto nos instalaron el tema de que el género ahora ya no es solamente algo que se restringe a ser hombre o ser mujer, ¿cierto? Por lo mismo, nosotros no vemos la necesidad, o más bien la solución, que venga a poner la medida que trata de darnos la Cámara Alta de Gobierno, porque actualmente nosotros nos tenemos que dar cuenta que, hipotéticamente, si existieran baños unisex donde un transgénero pudiera acudir, el problema principal es que este transgénero en sí se va a sentir mucho más seguro si es que él puede optar por dónde acudir, por ejemplo, a un baño de mujeres o a un baño de hombres, y no sentirse discriminado, porque sabemos que existe más choque, por ejemplo, para un hombre llegar a ver algún transgénero que para una mujer ver un transgénero. Entonces, si por ejemplo en la situación hipotética que nos plantean, entramos a un baño unisex que tiene una mayor concurrencia de hombres que de mujeres, el transgénero en sí va a sufrir una posibilidad de violentación mucho mayor a la que él hubiera elegido acudir a un baño de mujeres. Tomo
Tomamos entonces el primer punto de la contraparte. Por favor. Muchas gracias. Está hablando de que se instalen baños familiares versus baños unisex, pero primero, no creemos que sean excluyentes, y en segunda, ¿no sería más gasto el obligar a los lugares a que existan 3 tipos de baños en lugar de solo uno? Además, ¿cuál es el nexo causal de que un transgénero se va a ver más violentado en un baño unisex que en el baño de hombres o en el baño de mujeres, si él elige ir al baño de los hombres que dan más chicos con usted? Es una cuestión de percepción cultural. Si usted se da cuenta, nos podemos dar cuenta que los transgéneros que cambian o son hombres que se sienten mujeres, nosotros nos tenemos que dar cuenta que tienen un mayor rechazo en el género masculino a que en el género femenino. Nosotros no podemos entonces estar hablando de que exista una equiparidad entre la percepción que tienen los hombres respecto a los transgéneros a lo que las mujeres tienen respecto a los transgéneros. Porque es en el caso de las mujeres donde existe una mayor aceptación frente a este hecho, ya que ellas no toman una mayor preocupación en cuanto al tema del patriarcalismo, si que podríamos denominarlo de alguna manera. Y en su segundo punto, el problema que usted trata de solucionar, bien, me está demostrando de que, bueno, no vamos a gastar tanto dinero finalmente para efectuar su medida. Pero si nosotros queremos solucionar un problema, tenemos que estar dispuestos como gobierno, el problema que ustedes acaban de reconocer, respecto a que los niños se puedan sentir de cierta manera y los padres se puedan sentir que sus niños sufren algún tipo de inseguridad si es que entran solo a los baños. Nosotros tendremos que entonces prevenir ese problema junto con una medida que lo prevenga y implique obviamente un gasto de dinero, porque su medida no lo está resolviendo, ni siquiera en su integridad. ¿Por qué? Porque le estoy señalando que de igual manera se va a efectuar algún tipo de discriminación en el sentido de que existirá de igual forma ese acoso que ya se está dando actualmente en la actualidad. Si es que un niño acude a un baño de hombres o si es que ocurre al baño de mujeres acompañado de un adulto. Ahora vamos así a dar paso a nuestros argumentos. Primero tendremos que hablar de que instalar los baños unisex va a propiciar actos intimidatorios sexuales. Esto porque lo tenemos que poner del siguiente modo. Si es que vamos a dejar que los hombres y las mujeres puedan concurrir al mismo espacio a realizar sus necesidades físicas íntimas, nosotros estamos abriendo un gran espacio para que en un horario determinado donde existan menos mujeres que hombres, sí se pueda dar una violentación de género. Una violentación de género como por ejemplo son las que ocurren actualmente en las calles. Estas violentaciones de género nosotros no podemos venir y taparnos los ojos, porque actualmente existe ya, si existe en la calle, lo más probable es que en un espacio privado como es el baño se pueda desenvolver mucho peor. De tal forma que la medida viene a ser contraproducente en cuanto al status quo se reconoce de que existe, y esto es algo que nos ha señalado la bancada de gobierno, de que existe actualmente un tipo de insinuación sexual que se desarrolla bastante en las calles y que aún más se vendría a desarrollar si es que hombres y mujeres vienen a compartir el mismo espacio a realizar sus necesidades físicas íntimas. Por lo mismo, nosotros tenemos de este argumento sociológico otra arista que vamos a empezar a desglosar. En segundo lugar, de este argumento sociológico, lo que la contraparte no asume es que uno no va al baño solamente a realizar una necesidad física. Uno va al baño no solamente a hacer necesidades físicas, sino que también va al baño a distenderse. ¿Con qué me estoy refiriendo a distenderse? Uno no va al baño, uno va al baño de hecho para, por ejemplo, podría ser maquillarse, podría ser, por ejemplo, comentar alguna situación que está sucediendo fuera, o también podría ser para poder, por ejemplo, realizar otro acto que no implique solamente usar el cubículo o usar un urinario. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entre hombres y mujeres se está rompiendo esa esfera de la intimidad que se tiene actualmente en la actualidad. ¿Por qué? Porque es sabido de que hombres y mujeres actúan de manera diferente cuando están juntos a que cuando están separados. Es por lo mismo que, muchas gracias,
Bien, muchísimas gracias al líder de la oposición. Inmediatamente llamamos al viceministro de Gobierno. Hola a todos, soy Paloma Carreño de Morelia. ¿Me escuchan bien? Los individuos debemos de tener el derecho de ser lo que somos en cualquier lugar. Es así como doy inicio con este discurso que busca implementar esta medida para eliminar justo ese tipo de ideología como la que acaba de venir a darnos el presidente de la Cámara de Oposición. Y es que se nos quiere hablar de una intimidad que más bien está queriendo confundir o más bien está confundiendo con discriminación. Y vamos a primero comenzar con un pequeño refuerzo de lo que se ha hablado para que se entienda de lo que se está hablando, y es que a partir de esto, de la creación de nuevos modelos familiares, se ha provocado una discriminación por este uso de la instalación. Se ha hablado de que no somos tan diferentes y que se tiene que tener un cambio de la mentalidad que no afecta a la intimidad, porque no es una medida que esté atentando contra la intimidad, y esto se va a desarrollar a partir de nuestros argumentos. Se comprobó que es una medida que ya existe, que ya se toma en la mayoría de los países, en algunos establecimientos que o por falta de recursos o por practicidad han decidido que estos establecimientos funcionen de esta manera, y no ha habido situaciones graves o situaciones que no se den en los establecimientos que dividen los sanitarios. No implica grandes cambios de infraestructura porque, como ya se dijo, no se van a eliminar los baños que ya existen, por lo que todas las personas que no estén de acuerdo o que no les parezca lo más adecuado o que simplemente no se sientan cómodos, pueden seguir eligiendo utilizar los sanitarios que ellos prefieran, porque van a seguir existiendo. Entonces se elimina una gran parte del argumento de la Cámara de Oposición al decir que se van a generar afectaciones a las personas que no se sientan cómodos, y la verdad es que no es así. Es una medida que, como ya se demostró, es necesaria por los grandes índices de discriminación que existen en la actualidad, y que además es adecuada porque reduce a grandes rasgos los costos que actualmente se tienen. Comenzamos con la refutación, y es que ellos nos dicen que en su punto de información, que si entonces no se solucionaría quitando las reglas de discriminación, y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer con esta medida. Es uno de los pasos que se tienen que tomar, eliminar todos esos conceptos o estigmas que se tienen acerca de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Entonces, este nuevo uso de las instalaciones va a permitir que se tenga un cambio de mentalidad importante que vamos a ver con nuestro argumento. Nos hablan de un nexo causal entre la medida y la solución. Nos hablan de cómo los baños familiares implican gastos extras. Nos hablan de los baños familiares como una solución que elimina la necesidad de que se unan estos baños en uno solo, pero esto solamente genera gastos extras y un uso de un espacio innecesario que se eliminaría si no existieran dos baños diferentes y además uno familiar. Se nos habló con mucho énfasis acerca de los transgéneros y que se van a sentir más seguros. Aquí hubo una gran, pues causó cierto choque lo que acaba de decir nuestro orador pasado, porque nos dice que va a ser un gran choque para un hombre ver a un transgénero en su baño. Entonces, a nosotros nos parece un argumento totalmente discriminatorio por creer que para evitar un daño se tiene que hacer discriminación a las personas que son diferentes. Y nosotros creemos que lo que hace daño son ideologías como esas que segregan a los individuos. Nos habla específicamente de cómo los hombres se van a sentir afectados viendo a los transgéneros en los baños, pero eso es una conducta totalmente machista que además quieren apoyar con el sistema y las medidas que utiliza el sistema, y no debe de ser así. El sistema debe de ser un medio para que las personas puedan desarrollarse de mejor manera, y justo es esa mentalidad la que se quiere erradicar, la creencia de que el género o la identidad sexual nos hace distintos en nuestras necesidades, cuando no es así. Después nos habla de su argumento sociológico y nos viene con una total falacia de generalización al hablar de que se van a ver dañados. Nos habla de una violentación de género que menciona con la intimidad, pero eso no se tiene que confundir con discriminación, porque es lo que han estado haciendo en todo su discurso.
Y esto existe, esta violentación de género, porque hay una falta de educación en las personas causada por la segregación de este sistema que nos quiere hacer ver diferentes en estas situaciones tan cotidianas. Nos hablan de ir al baño y que no solamente se va a satisfacer las necesidades, sino también como a maquillarse, pero me gustaría que nos dijera cuál es el nexo causal o cómo afecta esto el desarrollo de un hombre, el ver a una mujer maquillándose en el baño. No entendemos dónde ve la maldad este orador en que se ve a la mujer maquillándose. No creemos que se tenga que confundir la intimidad con discriminación, como ya se aclaró. Y pasamos rápidamente a nuestro argumento, que es comparación del uso del sanitario con la educación, donde en algún momento fue dividido también el uso de instalaciones escolares para hombres y para mujeres, y esto no era ni factible ni necesario, solamente provocaba conflictos muy importantes en la sociedad. Todavía existen algunos países que no lo aceptan, que no se estudia en un mismo espacio, y tenemos estos países como ejemplo de los que son menos desarrollados, los países que menos han querido cambiar su ideología y que menos han podido lograr cambios estructurales en ideologías que causan perjuicios a la sociedad. En algún momento se demostró que esto no era bueno y se decidió que ambos estuvieran en el mismo lugar, y es lo mismo que pasa con los sanitarios. En la escuela se satisfacen necesidades académicas o intelectuales, y en el baño se satisfacen necesidades fisiológicas que no son distintas entre los hombres y las mujeres, y por eso existe tanto un tabú en temas, por ejemplo, como la menstruación, que es algo que provoca mucha incomodidad y que es incomprendido por la mayoría de los hombres y que genera tantas falsas concepciones en la sociedad. Se va a tener a partir de esto un mayor entendimiento, y nosotros vemos, por ejemplo, cómo a partir de la Convención de Eliminación de la Discriminación a la Mujer se buscó eliminar este problema, pero nosotros creemos que deben darse medidas para aplicarse en lo cotidiano, porque la cotidianidad es una forma de entender las realidades. Entonces, los que no estén de acuerdo, como se ha declarado, no serán obligados porque ya existen otros. Va a causar beneficios como la compresión de las diferencias, eliminación de tabús como la menstruación o el uso de toallas sanitarias, y permitir que los géneros no se cierren a un esquema que ya se aplica actualmente. Es una herramienta de la educación para formar a los adolescentes en temas de relación de sexualidad y anatomía humana, porque no va a haber un daño a la intimidad, sino simplemente que se va a tener con mayor cercanía. Esto lo vemos que ya se aplica en los hogares donde las familias comparten sanitarios, y esto genera que se tenga un mayor entendimiento de, por ejemplo, entre hermanos, y que se busque una protección de los otros. Es una actividad educativa que, al contrario de causar un perjuicio, será un beneficio, y no solamente a corto sino a largo plazo, y que además, a partir de la opinión pública, la sociedad busca cambios estructurales que transformen las ideologías, y esto es lo que va a transformar la ideología de la discriminación que existe actualmente. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguida viceministra de Gobierno. Inmediatamente llamamos pues al vicelíder o a la vicelíder de la oposición. Muchas gracias. Como viceministro, me gustaría venir a apuntar aquellos argumentos que acaba de ponernos la contraparte, para luego venir a reforzar nuevamente los argumentos que presenté como primer ministro, y como último venir a introducir una reflexión final que esperamos que se quede en el resto del debate. Primero, nos señalan de que esta medida vendría a generar un beneficio tanto a corto a largo plazo, en cuanto vendría a eliminar las discriminaciones que existen actualmente en la sociedad. Pero nosotros pensamos y asumimos que lo que ustedes tratan de sanar va a significar un mayor perjuicio a corto plazo, y probablemente, eventualmente más bien dicho, es que va a implicar un beneficio. Me explico. Va a implicar un perjuicio porque actualmente la sociedad no está preparada para venir a asumir que existan baños de unisexuales. Ya estamos entonces en un status quo donde se reconoce que existe cierto machismo, cierto patriarcalismo, y por lo tanto la medida que vienen a ofrecer ellos tiene que venir después de que nosotros solucionemos este problema y no antes de que nosotros solucionemos este problema. ¿Por qué? Porque la Cámara de Gobierno nos viene a inducir de que esta solución tendría que venir antes. Sin embargo, esta Cámara viene a introducir de que viene después. ¿Por qué tiene que ser después? Porque actualmente va a generar un perjuicio. ¿Qué perjuicio? Si nosotros estamos viendo actualmente discriminación y ¿cómo se llama? Intimidación sexual en las calles, entonces preguntémonos si es que
¿Acaso una medida como esta vendría a solucionarlo en el corto plazo, según la contraparte, el tema de la discriminación sexual? No, señores. Ese cambio es un cambio que tiene que venir más con educación que más que con un simple cambio de baños. Es por lo mismo que este simple cambio de baños no viene a solucionar el problema que ustedes mismos han venido a reconocer, sino que viene a abrirle una posibilidad, un abierto riesgo a que se venga a desarrollar ahora, no solamente en ambientes públicos, sino en ambientes privados. El segundo punto, nos hablan de que esto es un cambio estructural necesario para poder cambiar la percepción que tiene el hombre respecto a la mujer o viceversa. Con esto nos señalan el ejemplo que existe dentro de la familia. Sin embargo, nosotros tenemos que venir a señalar a la contraparte de que usted se está refiriendo a espacios públicos. El problema que existe con la comparación a la familia, la analogía que ustedes están señalando es que la familia es un ámbito privado. Como un ámbito privado, existen otras reglas que no se desarrollan en el ámbito público. ¿Como qué reglas nosotros podemos venir a señalar? Primero, en el ámbito privado existe cierto grado de intimidad y familiaridad mucho mayor aquí en el público, que en el ámbito público. Esto se constata en cuanto la sociedad en sí, no todos somos amigos entre todos y perfectamente un desconocido usted lo podría venir a intimidar sexualmente mientras usted está haciendo sus necesidades, a diferencia que nadie dentro de su familia vendría a intimidarlo, ni tendría por qué a intimidarlo sexualmente mientras usted está usando su propio baño o el de su casa. Ahora, por favor, recojo el punto de información. Sí, bueno, dos cosas. Uno, entonces la bancada de oposición está aceptando que se dé la medida en este momento y además está aceptando precisamente lo que dice mi cara alta, decir que los padres tienen atractivos a estos dos unisex, porque es desconocido para atacar. No comprendo la última parte de su pregunta, pero me quedo con la primera. De que nosotros estemos asumiendo de que esta medida sea para futuro, es que nosotros estamos planteando de que no es para ahora. Y es por eso que venimos a argumentar de que es viable la medida. No es viable porque no está adoptada al status quo. ¿Qué tenemos en este status quo? Tenemos una notoria existencia de discriminación y de intimidación sexual de los hombres hacia las mujeres en los espacios públicos. Y ustedes nos vienen a ofrecer la medida que vienen a tomar a los hombres y a las mujeres, a mezclarlos en un espacio público, y qué nosotros pensamos respecto a eso, que propiciará un ambiente aún mayor de intimidación sexual. Pero empecemos a terminar con nuestro argumento sociológico antes de venir a seguir refutando. Tenemos que considerar respecto al punto que nosotros señalamos respecto a que esto sería una discriminación, a que no solamente sería una discriminación entre hombres y mujeres, sino una discriminación entre religiones. Bien ha venido a señalar de que la contraparte, que en estos postmodernos estamos aceptando una pluralidad de ideas, así tanto de ideologías, así tanto de cultura. Pero nosotros no podemos negar tampoco de que existe una pluralidad de religiones. Y es que dentro de estas religiones también existe un diferenciamiento entre los hombres y las mujeres, en especial en un espacio tanto privado como podría ser, por ejemplo, los musulmanes dentro de algún grado de el sentido de la oración, pero no nos vayamos tampoco tan lejos. Nosotros mismos lo podemos ver dentro del cristianismo. El cristianismo establece claras diferencias entre el rol que podría tener, el rol privado que debería tener la mujer y el rol privado que tendría que tener el hombre. ¿Cuál es la diferencia? Que acá el Estado está tomando no en consideración el daño que podría generar a las religiones, porque el choque cultural que están generando no está adaptado al status quo que tenemos actualmente. ¿Cuál es este status quo? Que estamos en una multipluralidad de también tanto de ideologías como de religiones. Por lo tanto, lo que nos está señalando la contraparte es a venir a instalar una medida absoluta en los espacios públicos sin tomar en consideración de que esta medida vendría a discriminar a las personas con una identidad religiosa que no agregue, que no acepte este tipo de unificación en los baños. Es por lo mismo que nosotros venimos entonces a efectuar en síntesis.
Si esta medida para la contraparte vendría a solucionar la discriminación, y eso sería la efectividad que le atribuyen a su medida, no vendría a solucionar la discriminación porque establece una medida obligatoria para todos los espacios públicos. O sea que para ahorrarse este dinero que nosotros nos está hablando, finalmente prefieren ahorrarse el dinero a que discriminar gente. Y el segundo punto, no es viable en cuanto es una medida que no cambiará el status quo en cuanto signifique que poner baños va a implicar de que exista menos discriminación. Por eso, muchas gracias. Hasta luego. Vale. Gracias a ustedes y pues en estos momentos procederemos a abrir el debate en las cámaras bajas. Específicamente es la oportunidad del o la extensionista de gobierno. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok. Equipo swing, así que no hay que notar nombre. Es de considerar que en este debate se están tomando los argumentos de mi cámara alta como parte del problema que se está estableciendo dentro de las definiciones de este debate. Y lo primero que quiero hacer es aclarar que mi cámara alta dejó muy en claro que el problema real que existe dentro de la moción es la disparidad de género, y fue incluso uno de los argumentos que utilizó en su momento como primer ministro. Vamos a pasar a una serie de refutaciones que llevan al hecho de considerar que realmente la Cámara de Oposición no va en contra de la moción y por ende va a permitir hacer este debate, la moción pase y se creen baños unisex en los espacios públicos. Primero nos hablan de que ya existen baños familiares y es que realmente los nuevos modelos familiares no son más que parte del problema. ¿Aló? Más allá que parte del problema y que es parte de una solución de un problema mayor, inclusive, que es toda esta disparidad de género que nos están demostrando desde que nacemos hasta que somos adultos. Estamos demostrando desde toda la Cámara de Gobierno cómo esta disparidad de género no solo se ve en adultos, mostrando entonces esa inseguridad que nos quiere mostrar la Cámara de Oposición, que realmente no es así, y lo vamos a demostrar en nuestras refutaciones, sino que además esta disparidad de género nos la están imponiendo desde que somos pequeños y nos demuestran que no podemos entrar al baño con nuestros padres del otro sexo, dado que esto es un problema, ya que tenemos que entrar al baño con las mismas personas que son de nuestro mismo sexo, etcétera, etcétera. Y es que realmente esto es lo que demuestra que existe un problema generalizado desde el momento en que somos pequeños hasta que somos adultos. Además nos hablan de los transgéneros, etcétera, etcétera, tratando de hacer una refutación, pero es que realmente se ha demostrado que el gran problema que tienen los transgéneros es saber a cuál baño entrar, dado que no son mujeres y reconocen que no son mujeres, tampoco se sienten hombres y se sienten discriminados por ambas partes. Y esto realmente de crear baños unisex traería una solución viable para todas estas personas que cada vez van en mayor aumento, y no solamente los transgéneros, sino además los homosexuales. Nos habla de tres argumentos que son los actos de intimidación sexual y la distracción, y es que realmente los actos de intimidación sexual ya son un problema que se puede atacar precisamente porque las medidas de seguridad que se pueden dar en estos lugares públicos pueden ser mayores si tenemos un solo espacio que cuidar más allá de dos espacios a los cuales cuidar. Y la distracción, hablar de que el baño es un sitio para distraernos, es como pensar que realmente la escuela no es para estudiar sino para hablar con amigos, porque es que el uso real del baño no es maquillarnos o hablar o distraernos de otra persona, sino que el uso real del baño es ir a hacer las necesidades fisiológicas de cada una de las personas. Por ende, el hecho de pensar que una mujer se va a sentir mal porque no se puede maquillar frente a un hombre, cosa que es bastante ilógica por esta misma disparidad de género, no cumple con la finalidad real de tener baño y de tener baños unisex. Además dice que la idea no cambia el status quo, pero es que hay que hacer una cuestión bastante importante, que es el hecho de que
nos hablan de que sí pueden aceptar la medida en otro momento. Entonces vamos a estar bien claros, el gobierno lo que les puede decir es que apliquemos otras medidas que vayan contra la disparidad de género, pero además aprobemos esta medida con un tiempo y un plazo prudencial para que la contraparte lo acepte, dado que dice que sí lo pueden aceptar a un largo plazo. Nos habla de que no todos somos familia y que todos somos religión, y es que precisamente parte de esto se soluciona con los baños unisex, y todo el argumento religioso se tumba en el momento en que mi primer ministro habló de que no se iba a acabar con los baños para cada uno de los sexos, sino que además se iban a incluir los baños unisex. Punto de retorno. Listo. Ustedes nos dicen que con eso se busca educar, pero si esto educa tanto, ¿por qué no se hace en los colegios? Bien, porque precisamente nosotros reconocemos que existe un status quo que tenemos que ir cambiando progresivamente, y el hecho de ir aplicándolo a los colegios y niños menores que vienen precisamente con toda esta idea familiar de que es malo estar en un baño unisex, va a crear un choque entre la educación familiar y la educación colegial que no va a permitir que la medida realmente sea aceptada. Entonces se tiene que ir aplicando en medida de las personas más racionales y luego podrá ser aplicado para las medidas de colegio. Realmente las practicalidades del plan no son necesarias en este debate. Hay una cosa que hay que tener bien en claro, y es que nos estaban hablando de, hay una gran preocupación por parte de la oposición del hecho de que va a haber mucho acoso sexual, etcétera, etcétera, del momento en que haya más hombres que mujeres, pero es que realmente las estadísticas lo que nos dice es que por cada un hombre que entra a un baño público, entran 5 mujeres. Entonces realmente el pensar que va a haber un momento en el día en que va a haber mucho más hombres que mujeres, como para que esta violencia de género que están estipulando, que realmente nos muestran una línea lógica causal del baño unisex con la violencia de género, sea probable por las estadísticas de todo el mundo, realmente no es demostrable, porque como vemos entonces va a haber una igualdad, porque también que dicen otras estadísticas, que los hombres suelen estar, a pesar de que entran menos, suelen entrar con más fluidez porque las mujeres tardan más en el baño. Entonces realmente cuando unimos esas dos estadísticas, la cantidad de hombres y de mujeres en cada uno de los baños públicos va a ser, de los baños unisex va a ser parecida, y el hecho de toda esta disparidad de género y toda la violencia de género que está tratando de ver la oposición se tumba. ¿Cuáles es realmente los argumentos fuertes de este debate? Que es que realmente sí se puede hablar de una igualdad de género, porque cuando tenemos una igualdad de género, nos establecemos ya como parte de la medida de este gran problema, y además quedamos con toda esta solución, damos una mayor comodidad con igualdad de espacio. ¿Qué es lo que ocurre en los baños públicos? Realmente, ¿cuál es la diferencia entre un baño público para mujeres y un baño público de hombres? Un urinario. Más allá de eso no existe ningún otro tipo de problema. Son realmente los mismos, unos lavamanos, unos sanitarios, que realmente lo que nos da es, si tenemos baños unisex que pueden ser más grandes, tenemos mayor comodidad para cualquiera de las personas que deseen entrar. Además, mejora el mantenimiento de las áreas y mejora todo lo que es el hecho de tener a estas personas dentro de este espacio por un tiempo determinado y para el punto en general que es la necesidad fisiológica. Es por eso que establecemos que, dado que no existe una necesidad real para tener baños separados fisiológicamente hablando, y porque trae mayor comodidad, y porque además todas las estructuras que nos ha ido dando la oposición no son realmente viables con la moción y no tienen una línea lógica causal, demostramos entonces con esta extensión y las refutaciones que deben existir únicamente baños unisex en los espacios públicos. Bien, es el momento pues del extensionista de oposición con un tiempo de 7 minutos. Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, mi nombre es Luisa Vanega, soy de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entonces voy a empezar mi discurso con las refutaciones, procederé a unos refuerzos y por último pasaré a mis argumentos. Voy a empezar con las refutaciones. Entonces la segunda de gobierno nos habla primero de que va a seguir habiendo baños de mujeres, van a haber baños de hombres y además agregado a esto van a haber baños unisex. Entonces, si la medida es así, porque después viene la extensionista de gobierno y nos habla de que únicamente debe haber baños unisex, entonces pues están contradiciendo entre ellas y además teniendo esto en cuenta venimos de una sociedad de costumbres. Entonces,
si a mí como mujer me dicen, tienes la oportunidad de entrar a un baño unisex y tienes el baño que te han asignado a ti por tu género, yo voy a entrar al baño por mi género. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, venimos de una sociedad. La segunda de gobierno también nos plantea que este es un método para romper prejuicios. Entonces, si creamos baños unisex, vamos a acabar con los prejuicios que existen sobre la menstruación y es más sobre la misma necesidad fisiológica. Esto no funciona así. Los prejuicios no se rompen con una terapia de choque, como lo podemos denominar. Los prejuicios se rompen con educación. Entonces la medida es completamente innecesaria, porque lo que nos plantean es que necesitan educación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Educar a nuestro pueblo, educar a la gente y enseñarle que estos prejuicios no existen. No empezar a atacarlo de raíz de una u otra forma, con la instalación completamente innecesaria, además de baños unisex. Teniendo esto claro, voy a proceder con mis argumentos. El cual he denominado conducta sexual inapropiada. Vamos a partir del hecho de que sabemos que hay personas que disfrutan tener relaciones sexuales en sitios públicos, tales como centros comerciales, centros políticos, baños públicos inclusive. La medida actual, el hecho de que se dé una separación por géneros, el hecho de que exista un baño para hombres y un baño para mujer, si bien no evita que esto pase, siempre genera una alerta. Entonces, si yo veo entrar a una persona, a un baño, a un hombre y a una mujer, a un baño femenino, voy a estar en alerta, ¿cierto? Pero entonces, lo que pasa es que si facilitamos, si implementamos esta medida, vamos a facilitar que este tipo de conductas ocurran. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a darle paso a un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque también tenemos que estar conscientes de que vivimos en una sociedad en la que las violentaciones de género son una realidad. Entonces, no estamos hablando de la estadística de que entran 5 mujeres más y un hombre a un baño público, estamos hablando de que las violentaciones están ahí. Y la implementación de los baños públicos, baños públicos unisex, lo que está haciendo es facilitarla. Recibo su punto. Sí, bueno, es que habla de educar que estamos educando a través de una terapia de choque, pero es que la educación y la instalación de baños unisex no son excluyentes. Además, está diciendo que los baños unisex van a promover las relaciones sexuales en público. ¿Cuál es el nexo causal entre esto? No estamos hablando de relaciones sexuales de unas cuantas personas que así lo decidan, sino del derecho de todos a hacer uso de instalaciones sanitarias. Bueno, teniendo esto en cuenta, dije que la instalación de baños públicos no era de ninguna forma, pues no era en ninguna medida la forma de educar a la gente. Se educa a la gente de otras formas. Y no dije que estamos promoviendo, dije que facilitaba. Entonces, si el hecho de que ya existan baños separados por géneros se presta para que este tipo de conductas pasen, el hecho de que exista un baño unisex, lo que va a hacer es que ya no va a generar de una u otra forma una alerta cuando yo veo un hombre y una mujer entrando a un baño juntos de un solo género, sino que además va a facilitar este tipo de conductas. No estoy diciendo en ningún momento que las va a promover, porque estoy claro que ese no es el punto de la implementación de la medida. Lo que estoy diciendo es que las va a facilitar. Entonces, esto conlleva un problema en salud pública. ¿Por qué? Porque entonces todas las acciones generan réplicas. Entonces, si yo veo que una persona entra a un baño público a tener relaciones sexuales y no tiene ningún tipo de consecuencia, porque ya es aceptado que entren juntos al baño unisex, va a facilitar este tipo de conductas, como ya lo expliqué. Además, también están las violentaciones de género que no están relacionadas directamente y no tienen un nexo causal con la cantidad de hombres y de mujeres que existen. Estamos hablando de que las violentaciones existen. Ese es el punto en sí del asunto. Entonces, si las violentaciones existen, no va a alterar el hecho de que un hombre quiera violentar a una mujer, o incluso que una mujer quiera violentar a un hombre, la cantidad de personas que ingresan al baño. También tenemos que considerar el asunto de los exhibicionistas. Este tipo de medidas lo que hace no es promoverlas, es facilitar este tipo de conductas, porque no hay una separación por géneros y no hay una educación previa que permita que este tipo de medidas no se lleven que este tipo de conductas no se lleven a cabo. Entonces ustedes nos dicen, pero es que va a haber una educación paralela a la instalación de baños, cosa que viene a salir hasta ahora en el debate, porque no había sido tocado por ni la Cámara Alta ni la extensionista del gobierno. Entonces realmente no es una medida teniente a la moción en sí. Nos hablan también de que el asunto de los transgéneros expuesto por el líder de la oposición y por el segundo de oposición a sí mismo, pues entonces lo que va a facilitar es que estas personas no se sientan violentadas
entonces porque ya tienen acceso a un baño en el cual no van a ser juzgados por nadie. Pero vuelvo, insisto, en que el asunto de la violentación y de la discriminación hasta 10 personas nace de un problema de la educación. Y la educación no se resuelve instalando baños públicos mixtos. Y esto ya creo que quedó más que claro. Recibo su punto, Giselle. Bien, nos trata de hablar de los exhibicionistas, pero es que pensar que esta medida va a traer mayores exhibiciones, trae como lógica causal de que realmente ya hoy en día en los baños que existen hay una exhibición y todos vemos lo que hace todo el mundo, cosa que es completamente falsa y lógica. En ningún momento he dicho esto, la invito a prestar atención a lo que estoy diciendo. Dije que estas conductas son existentes, no dije que pasaran todo el tiempo, pero existen. Y el hecho de que vamos a implementar baños unisex, lo único que hace es facilitarla. Lo mismo que pasa con las violentaciones de género y con las relaciones sexuales en sitios no adecuados. Entonces, lo que nos plantean es completamente inatendiente porque no están teniendo en cuenta que estos problemas son problemas reales, que vivimos y convivimos en una sociedad en la cual las violentaciones de género y este tipo de conductas sexuales son una realidad y no las estamos teniendo en cuenta a la hora de considerar la medida de instalar baños unisex. Y la medida de que esto nos va a ayudar a romper estereotipos tampoco es ateniente, porque entonces el hecho de que una mujer entre a un baño a hacer sus asuntos privados, como ya lo denominaron, el hecho de que utilice una toalla sanitaria y después salga, no va a romper estereotipos. Este tipo de prejuicios se rompen con educación. Y la educación no se da con una terapia de choque como es lo que ustedes plantean. Los transgéneros, si bien como es otro punto que planteó la oposición, pueden acceder al baño al que se sientan cómodos, como ya dejamos en claro. Entonces, teniendo esto, ya refuté el asunto de la educación, de la sociedad de costumbres y de cómo esto rompería prejuicios. Y ya, con esto finalizo mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted, distinguido extensionista de oposición. Inmediato llamamos, pues, a los látigos, específicamente al látigo de gobierno. Vale. Bien, para cerrar toda la cuestión que es este debate por la Cámara de Gobierno, tenemos que volver a dejar en claro cuáles fueron las definiciones de mi primer ministro. Mi primer ministro desde el inicio tomó la salvedad de dar dos cuestiones que fueron bien sanas en la opinión de todo este gobierno, que es la cuestión de que no se use en la primaria, en la educación primaria, y además estableció que no se iba a acabar con los establecimientos ya existentes y que no se iba a hacer coercitivo con los espacios públicos en el hecho de acabar con los establecimientos ya existentes, sino que se iba a crear uno nuevo. Entonces el hecho, todo eso, toda esa confusión que tiene la Cámara Baja de Oposición con respecto a que cuando se dijo, etcétera, etcétera, se dijo desde el primer ministro, fue recalcada por la viceministra y recalcada además por mi extensionista de gobierno. Tenemos una extensionista de oposición que trata de hacernos ver que somos una sociedad de costumbres, que es un problema de salud pública, etcétera, etcétera. Y lo más importante y lo que más le hace eco a este gobierno es que vuelven a decirnos que la medida no es viable porque se hace falta educación. Y es que entonces, señores jueces, es cuando volvemos a establecer que la oposición en ningún momento nos demuestra con sus argumentos por qué no se debe aplicar la medida de baños unisex, sino que tratan de decirnos que no se debe aplicar en este momento. Y es que entonces volvemos a recalcar por parte del gobierno que no tenemos ningún problema en acabar con las practicalidades de la moción siempre y cuando pase, cosa que los argumentos de la oposición están permitiendo en este momento. Volvemos a repetir que dicen que la educación tiene que ser de otra forma. En ningún momento el gobierno va a estar en contra de aplicar medidas educativas para llevar a cabo que se acabe los problemas de disparidad de género, pero seguimos considerando que esta es otra de las medidas necesarias y hemos demostrado a través de nuestros argumentos, y como lo haré ver en mis puntos de choque, que nosotros sí tenemos argumentos para demostrar cómo la educación y esta medida de la mano conllevan a una mejora y a un cambio del status quo.
No hablan en un momento de que las violaciones ya existen, de que hay exhibicionistas, de que hay personas que atacan en los baños, etcétera, etcétera, y que realmente las estadísticas no existen. Pero es que realmente está demostrado también que cualquier tipo de violencia disminuye en el momento en que existe mayor cantidad de gente dentro del espacio donde ocurren estos ataques. Por ende, las estadísticas que informan que el baño unisex va a estar en la mayoría del tiempo ocupado por cierta cantidad de personas de ambos géneros, disminuye el riesgo de cualquier tipo de violaciones y exhibición. Y queremos hacer nuevamente la salvedad del exhibicionismo. Nos dicen que los exhibicionistas van a hacer fiesta en un baño público, etcétera, etcétera, pero es que volvemos nuevamente al hecho de que pensar de que los exhibicionistas y los violadores, etcétera, etcétera, van a tener un mayor proceso dentro de estos baños unisex, conlleva a que estos baños sean distintos a los que existen hoy en día, y en ningún momento se ha hablado de eso. Volvemos al mismo hecho de que ya mi primer ministro estableció que los baños son aquellos que poseen instalaciones sanitarias y lavamanos. ¿Qué es lo que ha pasado en este debate? Tenemos un punto de choque en las cámaras altas que he denominado ¿cuál es el problema? La Cámara de Oposición trata de hacernos ver que realmente la Cámara de Gobierno no reconoce cuál es el problema y nos empieza a hablar de que si el problema realmente fuera únicamente los niños, etcétera, etcétera, simplemente con cambiar la legislación existente se acaba el problema, mientras nosotros decimos que no, que ese problema de los nuevos modelos familiares además es parte de un problema mayor que nosotros venimos a atacar y hemos estado atacando con todos nuestros argumentos, que es acabar con la disparidad sexual y además tener una mejora en las instalaciones sanitarias de los espacios públicos, que además soluciona los problemas de salud pública que tanto se preocupa la Cámara de Oposición, ya que en su Cámara Baja nos habla de que hay un problema de salud pública en el momento en que las personas estén compartiendo los baños, etcétera, etcétera, pero es que realmente el problema de salud pública se acaba cuando podemos tener cuestiones de mantenimiento que sean generalizados y que no tengan que ver ya con los problemas especializados que tengan cada uno o que ha tratado la sociedad de imponerle a cada uno de los géneros que existen, ya sea hombre o mujer, punto de retorno. Él acaba de decir que con esta medida se van a mejorar los problemas de salud porque va a haber plata para el mantenimiento, pero recuerde que con esta medida no vamos a mantener dos tipos de baños, sino que van a ser tres, o sea que va a faltar más plata para el mantenimiento. ¿Cómo dicen entonces que van a mejorar los problemas de salud por ese dinero para el mantenimiento? Bueno, en realidad, sí, a pesar de que vayan a existir tres tipos de baños, sigue yendo en contra. Debo recordarle al látigo de oposición antes de que hable que su líder de oposición presentó un contraplan en el cual esperaba que hubiese baños familiares, los cuales son mucho más grandes, tienen mucho mayor cantidad de implementos y que cuestan muchísimo más que estos baños que nosotros estamos proponiendo, que van a ser iguales a los baños que ya existen y que se puede redistribuir la cantidad de recursos para mantenimiento. Así que realmente el hecho de este debate ya maneja tres tipos de baños en ambas cámaras. Le pido por favor que no contradiga a su cámara alta. Volvemos entonces a los puntos de choque, y es que tenemos un punto de choque en la cámara baja, que es la igualdad de género versus la sociedad de costumbre. Se supone que si nos encontramos en este parlamento es precisamente para acabar con el status quo y cambiar los problemas existentes. Vivimos realmente en un mundo donde cada día más son aceptadas las cuestiones de igualdad de género, de matrimonios igualitarios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La igualdad de género es mucho mayor. Y el hecho de que vivamos en una sociedad de costumbres y que haya gente retrógrada que pretenda seguir entrando a los baños de género separados, no quita que vaya a haber una gran cantidad de gente que es esa que aprueba las políticas públicas de igualdad de género, que vayan a aceptar esta medida. Y es lo que ha dicho precisamente mi extensionista de oposición, que la igualdad de género con una mayor comunidad en una igualdad de espacio y una mejora del mantenimiento de las instalaciones sanitarias va a llevar no solamente a la mejora dentro de los espacios públicos, sino que además rompe con esos tabús, que es precisamente lo que hemos tratado de hacer con todas las políticas de igualdad de género que hemos tratado de implantar en cada uno de los debates de cualquiera de las sociedades actuales. Entonces, porque realmente los nuevos modelos familiares y la contribución de la disparidad de género son argumentos sólidos para tener
unos baños unisex, y porque la oposición ha aceptado realmente nuestra moción en un largo plazo, es que nosotros hemos ganado este debate. Bien, muchas gracias, distinguida látigo de gobierno. Por último, pero no menos importante, para finalizar con este debate, llamamos al representante de la oposición que funge el papel de látigo de la misma. Buenas a todos. Empezaré diciendo una parte que la anterior dijo de las definiciones. Ya se basó mucho en eso para decir que lo que ha dicho, todo lo que dijo se basó en eso. Y una parte de las definiciones que también dio la primer ministro fue que esto se iba a hacer inmediatamente después del debate. Entonces luego nos dice que no, que es que va a ser a futuro. Entonces está contradiciendo el primer ministro diciendo que va a ser a futuro y no después del debate, porque esa fue la definición que dijo la primer ministro, que después del debate iba a implementarse eso. Entonces va a ser después o antes, eso no queda claro. Como todo lo que ustedes han dicho no ha quedado claro, pues no fue claro. Empezaré por los puntos de choque y refutando los argumentos. El argumento que han tenido siempre es el de los modelos familiares, que los modelos familiares, y esto no tiene nada que ver con la medida que están diciendo, o sea, los nuevos modelos familiares no tienen nada que ver, o sea, esos nuevos modelos son una cosa alterna y no tienen nada que ver con baños públicos. Entonces los puntos de choque serían, el primero sería el de la comodidad. Ellos nos dicen que con esta medida la gente va a obtener más comodidad, pero eso no tiene ninguna validez, o sea, no han dicho por qué va a tener más comodidad las personas con esta medida. Eso no han dicho por qué, o sea, solo que van a ser más cómodos, van a ser más cómodos, van a ser más cómodos. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Entonces, este punto de la comodidad, nosotros decimos que no es cómodo. Ellos dicen que sí, pero sin razones aparentes, o sea, solo va a ser más cómodo porque van a poder estar ahí. Que uno pueda hacer en un lugar no hace que sea cómodo, que uno le den la posibilidad de hacer en un lugar no hace que sea cómodo, o sea, tener la posibilidad de ir a un baño unisex no hace que ya sea cómodo estar ahí. Entonces el punto de choque de la comodidad obviamente es para nuestra casa, porque ellos nos mostraron cómo sería más cómodo para las personas esto. Otro punto de choque fue el económico. Ellos nos decían que con esta medida se iba a reducir en los gastos económicos, que se iba a reducir. Esto fue las primeras dos oradoras. Luego ya la tercera oradora y la cuarta oradora nos decía que no se iba a reducir. Entonces este punto económico no tiene sentido, porque nos decían que se iba a reducir el gasto implementando un nuevo baño. Ya hay 3 tipos de baños, que sería el familiar, el masculino y el femenino. Implementando un nuevo tipo de baño se va a gastar más, porque se supone que les vamos a dar la oportunidad. No estamos diciendo que vamos a implementar eso sin hacer más baños, no. El económico sería perdido también, porque vamos a gastar más dinero implementando nuevos baños. Pero como nos decían, vamos a tener que implementar esos porque los que hay se van a dejar quietos. Luego nos decía que esto en el económico también nos decía que ayuda al mantenimiento. Y anteriormente nos dijo que no, que si ya eran 3 tipos, se agregando uno nuevo, entonces no importaba porque no pasa nada. No. Si ya hay 3 tipos de baños, si agregamos uno cuarto, tenemos que gastar más para los mantenimientos. Si hay 3 tipos de baños, económicamente va a ser negativo aumentar a un cuarto baño. Entonces económicamente también pierden eso, porque nos están diciendo que vamos a gastar más. En comodidad no se sabe cómo, y entonces como no se sabe cómo, por esa razón nosotros ya dijimos cómo por las costumbres y eso va a ser más incómodo para las personas, comodidad pierden ese punto de choque. Y económicamente también lo pierde porque hacer un gasto mayor. Las costumbres fue otro punto de choque. Entonces nos decían que hay que romper las costumbres, se va a romper las costumbres. Pero es que nos están viendo que romper las costumbres es hacer baños unisex. Eso no es la única manera de romper costumbres, ni la forma de romper costumbres. Hay muchas otras formas de romper costumbres que supuestamente son negativas, porque ellos dicen que son una costumbre retrógrada. Ir a un baño unisex, ir a un baño de un único sexo es una cuestión retrógrada. ¿Eso cómo funciona? ¿Por qué es retrógrado? No solamente es afirmar que algo es retrógrado porque no nos parece, no funciona así. Pero lo de las costumbres, es obvio que las costumbres están ahí y que no se van a quitar porque alguien haga eso. Incluso están ahí las costumbres. Y como ya se van a implementar estos baños, la gente va a seguir yendo, porque la costumbre no se quita porque ahora hay una nueva posibilidad de hacer algo. Esa nueva posibilidad no aplica para decir que ya las costumbres se van a quitar. No, lo que va a suceder es que la gente va a seguir yendo a los baños por costumbre. Efectivamente, el punto de choque de costumbres también lo ganamos. Hay otro punto de choque acá, que es el educativo. Y este punto de choque se parte en 2 partes. Se parte en 2. En el peligro y en la preparación. Ellos nos dicen que esto va a educar a las personas. Solo abrir baños unisex ya educa, y esto no tiene sentido. Ellos mismos no lo dicen cuando les pregunto si eso educa tanto, porque no en los colegios, donde se supone que hay que educar, a los niños son los que hay que educar, y me dicen, no, es que la costumbre hace que no podamos educarlos con esta forma. ¿Cómo así? Lo que esto educaba, y que servía para educar a todos. Entonces la verdad nos dice que no educa,
que esto no educa, si hay que educar desde el colegio, nos dice que esto no educa, entonces esta no es la medida que necesitamos, si esto no educa, si en el colegio mismo no se puede educar con esto. Entonces aquí en la preparación queda muy claro que en el punto educativo ganamos también en preparación, en la parte de la preparación. ¿Cómo funciona? La gente no está preparada para eso, y ustedes mismos nos lo dicen, diciéndonos que es que en el colegio no se puede implementar porque no estamos preparados por las costumbres y porque ya se ha establecido algo. Si esto no educa y no estamos preparados, entonces el punto educativo no funciona. La gente no está preparada. ¿Por qué está diciendo usted que la gente mayor sí está preparada si tampoco fueron así? Entonces, ¿qué sucede? Es que no sigan a colegios que tenían cosas así mixtas. No, tampoco. Entonces, la gente mayor en estos momentos también fue a colegios que no tenían baños mixtos. Entonces, ¿qué sucede? También fueron educados de esa manera. O sea, que también tienen la misma educación en la que está recibiendo un niño. Por ende, esto no lo van a aceptar por la misma costumbre que ustedes nos dijeron. Y el del peligro, el punto educativo del peligro. Nos decían que no, que es que porque va a haber más gente. ¿Usted cómo asegura que va a haber más gente en un baño? Es que van a haber muy poquitos baños. Lo que nos está diciendo que no van a haber baños para nadie, que van a tener que estar haciendo una fila. Eso no está diciendo en el status quo. Lo está diciendo usted que va a haber más gente. ¿Por qué? Porque va a haber más gente. En la madrugada va a haber más gente. O sea que una mujer en la madrugada no puede entrar al baño. O es que va a haber mucha gente en la madrugada, va a estar lleno de gente. No, eso no funciona así. Usted no puede asegurarme a mí que va a haber mucha gente en ese baño y que por ende ya no hay peligro. No, esa aseguración no tiene nada que ver. Estamos hablando de que en la madrugada va a haber mucha gente en ese baño y que una mujer va a entrar tranquila porque van a haber muchas mujeres. No, en la madrugada porque tiene que haber mucha gente, porque esto va a salvarla. Eso no tiene nada que ver. Entonces ahí vemos cómo los puntos de choque fueron la comodidad, el económico, el educativo y las costumbres. Y en los 4 ganamos nosotros, porque se dio claro que no tenían claridad. Ahora las refutaciones de todo lo que dicen. En esta parte los argumentos que ya tienen son decir simplemente que es que hay unos nuevos tipos de familia. Vea, ese problema social no tiene nada que ver acá. O sea, que hayan nuevos tipos de familias nucleares y que hayan madres solteras y todo eso, que hayan mayos mixtos, ¿cómo hace que esas familias mejoren? O sea, eso, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver los tipos de familia con los baños mixtos en las zonas públicas? ¿Acaso una mujer porque tiene un hijo, una madre soltera, hacen un baño público y ya se va a sentir súper bien? Hicieron un baño público, se me arregló la vida, ya todo está bien, las familias, los nuevos tipos de familia ya se arreglaron, ya todo está listo. No, ese argumento que fue el que tomaron toda la casa, no tiene nada que ver con el debate. O sea, familias, nuevos tipos de familias, ¿eso qué tiene que ver con los baños públicos? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tienen que ver las madres solteras con los baños públicos? ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Vemos como los puntos que ganábamos y por esa razón no se debe implementar eso. Y cuando ya afirmaba que nosotros nos contradecíamos, ustedes fueron los que se contradicieron, no sabían cuándo hacerlo, cómo hacerlo, no sabían nada al parecer de la moción. Espero que estén bien y nada, con eso termino.